Ok. Ariel, ¿me apoyas? Te voy a ayudar. O sea, vamos a retroalimentar, entonces te voy a hacer la pregunta y tú me respondes con lo que te acuerdas. Ok. Sí, es que me acuerdo. Yo creo que sí. No te preocupes. Además estaba súper fácil. Vi que todos les fue muy bien. Igual a ti te fue bien. Bueno, igual a mí me aparecen todas revueltas, ya saben que eran 10. Entonces, la primerita que me sale dice, sirve de límite entre el citoplasma y el contenido celular. Entre las opciones estaba membrana plasmática, membrana interna, pared celular y membrana nuclear. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Membrana plasmática. Estaba cerca, pero no tanto. Es la membrana nuclear. Por eso había que leer un poquito bien ese enunciado. Decía ahí, sirve de límite entre el citoplasma y el contenido nuclear. ¿Cuál es el citoplasma? ¿Te acuerdas? Profe, la verdad ya casi no me acuerdo nada de los otros temas que vimos. Solo me puse a estudiar Ok. y me acuerdo nada más, o sea, más o menos. No que digamos así, experto. Y las preguntas, de hecho, ni vi cuál tenía bien y cuál tenía mal. Solo vi la calificación y ya se lo mandé. Ay, Ariel, lo contestaste rápido. Bueno, no importa. Para que recuerden un poco, el citoplasma es todo lo que la célula tiene en su interior, ¿ok? Y el contenido nuclear, pues ahora sí que es todo lo que el núcleo tiene en su interior. Entonces, si nos dice que es un límite entre el citoplasma, que es lo que tiene adentro la célula, y el contenido nuclear, pues entonces debe ser algo que está entre el núcleo y el citoplasma, que en este caso sería la membrana nuclear, que vimos que era un organelo aparte, que es el organelo que envuelve el núcleo, ¿ok? Tiene las mismas funciones que la membrana plasmática, solo que para el núcleo, es la membrana nuclear. Entonces, muy bien. Itzel, ¿estás por ahí? No sé si me escribió o me respondió. Juan, ahorita te digo, Juan. Ok, Itzel. Bueno, creo que no puedes activar el audio, no importa. Te voy a hacer la siguiente pregunta y respondes por ahí por el chat. ¿Okay? No nos deje que lo ponga. Aquí está. La siguiente dice, estructura que sirve para la transformación de la energía solar en carbohidratos. Y entre las opciones estaba la vacuola, el cromoplasto, el núcleo y los glioxisomas. ¿Cuál pusiste tú? ¿O de cuál te acuerdas? Me lo puedes escribir ahí. Te voy a repetir. Dice estructura que sirve para la transformación de la energía solar en carbohidratos. Entre las opciones estaba la vacuola, el cromoplasto, el núcleo y los glioxisomas. El núcleo, muy mal, Itzel. No es el núcleo. Dice ahí, había que leer un poquito igual bien esa pregunta. Decía, es una estructura que sirve para la transformación de energía solar en carbohidratos. Entonces, a ver, Ángela, ¿me escuchas? Ok, Ángela. ¿Te acuerdas cuál es ese proceso en el que las Sí. plantitas transforman la energía del sol en carbohidratos? Ah, no, no me acuerdo. Se llama fotosíntesis, ¿ok? Y te acuerdas que las plantas absorben la energía del sol. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras que le ayudan a la plantita a transformar esa energía? Estructuras que están dentro de sus células, que vimos que captaban diferentes colores en las plantas. Maestro, ¿Te acuerdas? maestro, ¿yo puedo? A ver, Cintia. Gracias, Ángel. Cloroplastos. ¿Los qué? Los, Cloroplastos. los cromoplastos, ¿ok? Recuerden que los cromoplastos forman parte del grupo de los plastidios, y los plastidios están los leucoplastos, que son blancos, los cromoplastos, que son de los colores rojos, amarillos y naranjas, y los cloroplastos, que son verdes, ¿ok? Entonces, en este caso,
Decía ahí, estructura que sirve para la transformación de la energía solar en carbohidratos. Era el inciso B, que era cromoplasto. Les pudo haber puesto leucoplasto y hubiese estado bien. Les pudo haber cloroplasto y eso hubiese sido la respuesta correcta. En este caso les puse cromoplasto y pues esa fue la respuesta. ¿Okay? Muy bien, Cintia. César, ¿me escuchas? No sé si puedes activar tu micro. Sí, maestro. Ok, César. La siguiente pregunta dice, estructuras rodeadas por membranas que se localizan dentro de la célula eucariota y se llaman, entre las respuestas están órganos, organelos, lisosomas y peroxisomas. ¿Qué pusiste tú? Organelos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de eso? Creo que eran estructuras que se encontraban en el interior de una célula, algo así, más o menos. Sí, o sea, todas las estructuras que vimos, mitocondria, retículo endoplasmático, núcleo, etcétera, ¿ok? Se les considera organelos, porque son como si fueran órganos, pero para una célula. Y como están en la célula eucariota, están rodeados de membranas. Muy bien, César, muchas gracias. Carla, ¿me escuchas? Ok, Carla, te voy a molestar con la siguiente pregunta. Esta está fácil. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras no se encuentra ni en la célula animal ni en la célula vegetal? Y entre las opciones estaban los cloroplastos, la mitocondria, el citoesqueleto y la vacuola. ¿Cuál crees que sería ese Los microplastos, ya que los microplastos vienen de plantas y ¿Cuál? eso no viene de animales. La primera, lo que digo de los microplastos, creo. Los cloroplastos, no, esa no. Yo. Ya que ¿Quién dijo yo? Aisha. Yo. Sí, Carla, gracias. A ver, Aisha, ¿cuál era la respuesta? citoesqueleto. Muy bien, ese fue el único que no vimos, ¿ok? El citoesqueleto es una estructura que aparece gracias a las células, pero durante la gestación de los organismos, ¿ok? Es algo parecido a un esqueleto, se le llama citoesqueleto y no todos lo tienen, ¿no? Entonces, no la vimos, de plano no la vimos. Por eso les puse ahí opciones como cloroplastos, mitocondria, vacuola. Por ejemplo, los cloroplastos y la vacuola son de las plantitas, la mitocondria está en las dos, y el citoesqueleto, como es el único que no vimos, pues pensé que fácil lo iban a identificar. ¿Ok? Porque no está ni en la célula animal ni en la vegetal. Muy bien, Aisha. Juan Ávila, ¿me escuchas? No sé si puedes hablar. Maestro. ¿Sí? Vamos a ver el tema de los que parecen tubitos, los popotes. Ah, de los centriolos, sí. Vamos a ver la división celular. Entonces ahorita vamos a ver para qué sirven esos popotes. Claro que sí, Ariel. Nada más. Gracias. Ok, no importa, Juan. Nada más apóyame con la respuesta, ¿ok? La siguiente pregunta dice ahí, Juan. Organelo que sirve de recubrimiento entre el citoplasma y lo extracelular, ¿ok? Entre las respuestas está membrana nuclear, membrana celular, membrana interna y membrana externa. No sé cuál pusiste o de cuál te acuerdas. Y te repito. Dice organelo que sirve de recubrimiento entre el citoplasma y lo extracelular. Entre las respuestas estaban membrana nuclear, celular, interna y externa. ¿Cuál pusiste? Membrana celular. Muy bien, esa es la respuesta correcta. También, por ejemplo, en lugar de membrana celular, a lo mejor los hubiese puesto membrana plasmática y hubiese estado bien. Ya sabemos que esa membrana plasmática es membrana plasmática o celular. Y sirve de límite entre el citoplasma, que es lo que la célula tiene adentro, y el exterior, que es, pues ahora sí que todo lo extracelular o lo que está fuera de la célula. Muy bien, Juan, muchas gracias. Alexandra, ¿me escuchas? Sí, se la escucha. Ok, Alexandra, la siguiente está fácil. Dice,
Un organismo que existe como una sola célula sencilla se llama, y entre las respuestas estaba procariote, eucariote, unicelular y pluricelular. ¿Qué pusiste? Unicelular. Muy bien, porque es un organismo que literal es una sola célula. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un organismo de una sola célula, Alexandra? Antes de que te vayas. No sé, no me acuerdo. Yo sé que sí sabes. Ay, ¿cómo sabe? Ay, no me acuerdo, se lo juro. Está muy fácil. Que A ver, Ariel ¿quién me me quiere dice? ayudar. ¿Cuál? Ariel me quiere ayudar, dice. Ah, sí, todo yo. ¿Tú te acuerdas, Ariel, o alguien se acuerda? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Voy a tratar de ayudar a Alexa. Repíteme la pregunta, por favor. Ok, es un organismo que es una sola célula. Ya nos dijo Alexandra que es un organismo unicelular y le pregunté que cuál sería un ejemplo de un organismo unicelular. Está fácil. No te Sí supe la pregunta y la respuesta, pero no identifica una célula. Muy bien, Ana María ya nos dijo ahí, pero ¿me estás preguntando o me estás ¿Virus? afirmando, Ana? Vale. Porque me puso bacterias, pero así como que eso no es. Sí, ese es el ejemplo clásico de un organismo unicelular, o sea que es una sola célula, es una bacteria, ¿ok? No estaba seguro, sí, me di cuenta. Entonces, pero tú responde con seguridad, si está mal no importa. Así lo Profe, ¿Qué pasó, Ariel? ¿entraría un espermatozoide ahí o no? Sí, claro. El detalle con el espermatozoide es que el espermatozoide no es un organismo unicelular. El espermatozoide es una célula, ¿ok? Y como les había dicho, porque creo que se los dije, no piensen que porque el espermatozoide se mueve es un organismo, ¿ok? El espermatozoide es la única, me atrevo a decirlo, el célula que tenemos que se mueve, ¿ok? Pero de ahí en más es igual que todas las demás células, las del cabello, las de la piel, ¿ok? Si nosotros cortamos al espermatozoide por la mitad, vamos a ver que tiene núcleo, retículo endoplasmático, lisosomas, lo mismo. Y lo puedes comparar con una célula de tu cabello, de tu hígado, de tu corazón, y tiene exactamente lo mismo que las demás, ¿ok? La única diferencia es que el espermatozoide pues está diseñado para moverse, pero no es un organismo, es una célula. Y el óvulo tampoco, ¿ok? El óvulo, el óvulo también es solo una célula, no es un organismo, ¿ok? Cuando se juntan, ahora sí, van a formar un organismo nuevo, pero por sí solos ellos no son bichos, ¿ok? Son solo células. Yo sé que el espermatozoide parece una bacteria, de hecho las bacterias, hay muchas que parecen espermatozoides porque son una capsulita y tienen una colita, ¿ok? Sí, lo he Entonces, visto. están igualitos, pero ya cuando les cortas a la mitad y les ves el interior, ves que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿ok? Para empezar, el espermatozoide ni sabe qué hacer, o sea, se mueve nada más porque así está diseñado. En cambio, la bacteria no es que la bacteria tenga un cerebro o un sistema nervioso, también funciona con ADN, pero pues la bacteria ahora sí que pues está viva, ¿ok? O sea, sí Tiene es una un, función. exactamente, es un bicho, ese sí ya es un organismo como tal. Esa es la principal diferencia. Entonces no se vayan a ir con la pinta, muchachos. ¿Y el virus? El virus, los virus, desde mi perspectiva, yo no los considero organismos vivos, pero siempre en biología tenemos la incertidumbre o la polémica, ¿no? De saber si se consideran o no organismos vivos. Los virus, la mayoría de ellos son creados en laboratorio, ¿ok? Y para mí no son organismos vivos porque funcionan como unas máquinas, o sea, como que están programados. Entonces, para empezar, son parásitos, o sea, ellos no pueden vivir y no son a expensas de otro organismo. Y necesitan cumplir su ciclo de reproducción con otro organismo y de hecho pues no hay gametos, no hay reproducción sexual, todo es una reproducción asexual y pues no cumplen con la mayoría de las condiciones para un organismo vivo, que son las que nosotros vimos, ¿se acuerdan? La homeostasis, el crecimiento, el desarrollo. Los virus no tienen nada de eso. Entonces, yo no los considero organismos vivos, pero pues por ahí nos dicen que sí. Entonces, porque para empezar ni siquiera los puedes matar con una medicina, ¿ok?
nosotros nos enfermamos con una enfermedad bacteriana y pues nos dan antibiótico y ahí muere. En cambio con un virus no. El virus, la única forma en que lo puedes evitar es con una vacuna. Y la vacuna no es para matarlo, simplemente es para evitar que cumpla su infección. Entonces, ni siquiera hay forma de matar un virus. ¿Okay? Entonces, ese es el único. Solo lo bloquea. Exacto. Solo lo único que haces es que impides que te moleste. ¿Ok? Cuando te vacunas, cuando te previenes, tu cuerpo puede crear los anticuerpos contra el virus, pero no hay una forma directa de matarlo. ¿Ok? A menos que sean daños mecánicos. ¿A qué me refiero con daños mecánicos? Les digo, como son maquinitas, entonces, pero son microscópicas. Entonces, la única forma en la que tú te puedes deshacer de ellos es como un virus, como una bacteria. O sea, lavándote las manos, haciendo mucha fricción, espuma, la espuma los mata. Igual algunos químicos les pueden hacer daño a su estructura y pues con eso puedes evitar que puedan hacer daño, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el alcohol pues no es tan bueno, pero también funciona. Y el que sí de plano es muy bueno pues es el fuego, ¿no? El fuego, el calor, todo eso puede matar algunos virus, pero pues no siempre son tan efectivos como todos, depende del virus también, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿quién más me ayuda? Jesús, ¿estás por ahí? No sé si ya te pregunté, creo que no. No me digas que tampoco te sirve el mío. Jesús, ¿me escuchas? Sí. Ok, Jesús, te voy a molestar con la siguiente pregunta. Dice, ¿es un organismo con una sola célula? Ay, no, perdón, esa ya lo pregunté. Ah, no, esa no, les pregunté otra, perdón. Dice, ¿es un organismo con una sola célula que carece de organelos rodeados por membranas? Y entre las respuestas está eucariote, unicelular, pluricelular y procariote. ¿Cuál pusiste tú? Pues yo puse procariote, porque la verdad no lo sabía. Ok. Pero yo puse unicelular, pero la respuesta era procariote. Sí, vamos a ver que, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre un procariote y un eucariote? No. ¿No? No. Sí, perdón, me asustó una mosca. Un organismo eucariote es el que todas las partes que tiene dentro de su célula están rodeados por una membrana, ¿ok? En cambio, el procariote, por lo general, es un organismo que casi no tiene organelos y si los tiene, no tendrían membranas. Por lo general, es una bacteria también el ejemplo, ¿ok? Entonces, nada más para que no te vayas a confundir. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver quién más me ayuda. Seili, ¿estás por ahí? Yo vi que llegaste temprano, Seili. Para que me ayudes con la siguiente pregunta. Ay, dice Ariel, procariota genético no está separado del citoplasma. Ah, no entiendo tu pregunta, Ariel. Como que me pusiste muchos términos en una sola oración, pero no todos están relacionados. No es que me faltó de hecho una palabra. Hailey, ¿no estás por ahí? Parece que no. Bueno, no importa. Jorge, tú me vas a ayudar. Jorge siempre activa su cámara. Muy bien, Jorge. Dime, Jorge. ¿Qué pasó? La Sí. siguiente pregunta dice, de hecho es la última, dice, la función de los ribosomas es sintetizar y entre las opciones estaban carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. ¿Tú qué pusiste? A ver, yo puse ácidos nucleicos, pero estaba mal, eran las proteínas. ¿Cómo te confundiste, Jorge?
Estaba súper No fácil. sé, es que entré en pánico y pues ya contesté la última al No, azar, disculpe. ¿cómo Entré crees? en ¿Cómo vas a pánico. entrar en pánico? No, no te asustes. No pasa nada, es solamente una tarea, ¿ok? Pues bien, queda De todas poco maneras, tiempo. tranquilo, no pasa nada. Ok. Recuerden que esa era la función de los ribosomos, es sintetizar proteínas, es decir, crear proteínas. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Voy a responder tu pregunta. Y él dice, las células procariotas, el material genético no está separado del citoplasma. No, en las células procariotas, ellas no tienen núcleo. O sea, si pensamos en una bacteria, es un organismo procariota, no tiene núcleo y su material genético está adentro de la bacteria, pero está así como si fuera un intestino, casi casi. O sea, no está envuelto por nada y ahí está nada más. Entonces es la diferencia. En cambio, en nosotros, los organismos ya normales, por ejemplo, una planta, un mamífero, lo que tú quieras, ahora sí, nuestra información genética está dentro de un núcleo. ¿Ok? Alexander dice, deja al maestro. No lo deja Ya, dar clase. ya casi va a salir de su pantalla y va a pegar a la mía. Y luego, si se vieron como los estoy viendo, tú estás al ladito de Alexandra en mi computador. Los tengo juntos a los dos. Muy bien, muchachos. El siguiente tema, si tienen una libreta para apuntar, todavía seguimos con el tema 1, que es la célula, pero el punto número 3 va a ser el ciclo celular. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que les voy a dictar unos conceptos que es necesario que ustedes lo sepan antes de que iniciemos la parte del ciclo celular. Si yo les empiezo a mostrar cómo es la división celular y les muestro las diferentes fases, van a ver que hay muchas palabras que ustedes se van a quedar así como que, ¿y qué es esto? Entonces, es mejor que lo sepamos antes de que iniciemos, ¿ok? Entonces, lo que les voy a dictar en el crecimiento y división celular, primero va a ser la definición de crecimiento celular, después les voy a dar la definición de cada una de las fases que intervienen, y dentro de cada fase les voy a dictar uno que otro concepto. Es muy cortito, la verdad, no son muchos. Entonces ese es el punto número 3 del tema 1, que es la división celular. Ok, y la primera, ¿Cuál es el título, maestro? ciclo celular. Se los voy a escribir ahí. Gracias. No, de nada. Ahí está, ciclo celular. Y ahora sí, esa va a ser nuestra primera definición. Vamos a definir qué es el ciclo celular. Eso está súper fácil. El ciclo celular es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Sí, claro. Es la definición de ciclo celular, Jimena, y es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Así de fácil y así de sencillo. La secuencia de crecimiento y división de una célula. Nada más para que recuerden, ya sabemos cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Entonces, Anet, ¿me escuchas? Ok, Anet, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Desarrollo podría ser cuando, o sea, crecimiento creo que solamente, o sea, desarrollo podría ser de que sus organismos internos estén evolucionando, convirtiéndose en algo o algo así. Y ya crecimiento pues solamente es que está chiquito y está grande. Exactamente. Creo. Crecimiento, tal cual como lo dices, es solamente, pues, literal, crecer, ¿no? Que es aumentar de tamaño. En cambio, el desarrollo es la madurez, ¿ok? Son las diferentes etapas por las que se entra uno como organismo. Entonces, cuando veamos el ciclo celular, dice ahí la definición, es la secuencia de crecimiento y división de una célula, ¿ok? Antes de que la célula se parta en dos para dividirse, primero crece, o sea, aumenta en tamaño, ¿ok?
Entonces, nada más para que tengan en cuenta eso, porque la célula, recordemos, que es la unidad que forma a los organismos. ¿Ok? Bueno, la siguiente... Lo que dictó era secuencia de crecimiento y división de una célula. Sí, Pero esa lo que- definición es de crecimiento celular. ¿Ok? Crecimiento celular, y su definición es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Muy bien. Después la siguiente definición es mitosis. ¿Ok? Los voy a escribir ahí en el chat. Es la mitosis. Es un proceso ¿Qué es, maestro? es ¿Qué un es? proceso, es la mitosis. No, meiosis. Mitosis. Lo escribí en el chat para que no te vayas a perder. Mitosis. M-I-T-O-S-I-S. Mitosis. Es el proceso de división nuclear. No se vayan a confundir. Es el proceso de división nuclear seguido de la división del citoplasma. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, es el proceso de división nuclear seguido de la división del citoplasma. Entonces vamos a ver que la mitosis, pues es cuando ya la célula se va a dividir, ¿ok? Entonces, para que la célula se pueda dividir, ocurren una serie de fases, ¿ok? Entonces se divide el material nuclear, ya sabemos que lo que está dentro del núcleo pues es el ADN, entonces eso se va a dividir, y después se va a dividir todo lo que es el citoplasma, es decir, todo lo que la célula tiene adentro, ¿ok? Para formar una célula nueva, y ese proceso se le conoce como mitosis, que entra dentro del ciclo celular, ¿ok? Ahora, otros conceptos que les voy a dictar va a ser la de cromosoma. Les voy a escribir aquí. Cromosoma. Ahí está. Son estructuras que contienen ADN. Son estructuras que contienen ADN y que son importantes en la división celular. Son estructuras que contienen ADN y que son importantes en la división celular. Ya que vimos cromosoma, ahora les voy a dictar igual otros conceptos, pero que son las diferentes partes de un cromosoma, ¿ok? Les voy a escribir. Es importante que las sabemos porque cuando veamos estas fases, no entremos de cero, ¿ok? La siguiente definición es cromátidas hermanas, ¿ok? Ay, me confundí. El acento va en la A. Cromátidas hermanas. Se refiere, ahí va la definición, se refiere a las dos mitades, se refiere a las dos mitades de la estructura doble, se refiere a las dos mitades de la estructura doble
de un cromosoma? Maestro, ¿lo puede repetir, por favor? Es que escuché se vende. Sí, claro. Son estructuras formadas por las dos mitades de un cromosoma. Gracias. Ok. Entonces, para que no se vayan a perder, recordemos que el ADN normalmente, cuando está en una célula dentro de su núcleo, es una cadenita, ¿ok? La clásica cadenita de ADN que todos conocemos, lo hemos visto a lo mejor en las películas o en una imagen. Cuando la célula se va a dividir, esa cadena de ADN se empaqueta y adquiere la forma de un cromosoma, ¿ok? Adquiere esa forma de X, ¿ok? Ahora, ese cromosoma como tal tiene diferentes partes. Una de ellas son las cromátidas, que si nosotros pensamos en una X, pues serían como que los dos palitos que forman a la X, ¿ok? Entonces les voy a mostrar la imagen del libro. De todas maneras, cuando les muestre la presentación, vamos a ver muchísimas imágenes de cromosomas. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, pero esta imagen que ven aquí arribita, de este lado, ese es un cromosoma, ¿ok? Esos palitos que tiene, ahí están indicados, son las cromátidas, y el cinturoncito que tiene en medio es su centrómero, ¿ok? Es como que lo que une a las dos palitos del cromosoma, ¿ok? Para que no se pierdan y digan, ay, ¿qué es eso de cromátidas, no? Son los dos palitos que tiene el cromosoma. De hecho, la siguiente definición es el centrómero, ¿ok? Lo voy a escribir aquí. Es la otra parte del cromosoma, que corresponde a la parte media, ¿ok? El centrómero es la estructura que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Es la estructura que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Maestro, ¿podría repetir esa última parte, por favor? Claro, sí. Es el centrómero, es el concepto, y la definición es la estructura que mantiene unidas, a las cromátidas hermanas. Gracias. Y sin querer, pues ahí ya vimos las partes de un cromosoma. Un cromosoma ya sabemos que está formado de la cadena de ADN y tiene dos partes importantes. Sus cromátidas hermanas, que vendrían siendo los dos palitos que tiene la X, y el centrómero, que es como su cinturoncito, ¿ok? Es lo que acabamos de ver. El último concepto que les voy a dictar, porque ya no creo que me dé tiempo de decirles más, va a ser este que les acabo de escribir, que es el uso, ¿ok? Con H. Para los que no sepan, si alguien ha visto la película de La Bella Durmiente, ¿quién es fan de La Bella Durmiente? ¿O a quién le gusta La Bella Durmiente? Yo vi la antigua. La última vez que lo vi fue cuando tenía 5 años. Sí, bueno, es una película muy viejita. No, Pero sí, o sea, no es mi favorita, pero sí ya la vi. bueno, yo estoy hablando de la caricatura. Ya sé que donde sale Angelina Jolie, pues no es tan viejita, ¿ok? Esa es la moderna. Es la adaptación con personas, ¿no? Pero pues bueno. A ver, Eva, si te acuerdas tú, cómo decía Maléfica, ¿no? Que la Bella Durmiente se tenía que picar el dedo con qué. ¿Te acuerdas? Ay. Ay, Era con la aguja con la- de una. con la aguja de una. Con un De alfiler. una rueca. No, una roca. Ok. Es con la No era aguja de una aguja, rueca. era con el uso de una rueda. Ay, eso.
Bueno, yo uso en una rueca. Una rueca es una máquina o un artefacto que sirve para hacer hilo, ¿ok? Para que tú hagas un carrete de hilo de cualquier material, puede ser con seda, con lo que tú quieras. Y es una aguja así larguísima, con punta, que específicamente en esa máquina se le conoce como uso. Entonces, en la célula también hay algo que se conoce como uso, que lo que hace es exactamente lo mismo que en una rueca, ¿ok? Hacer como hilos, y esos hilos van a conducir a los cromosomas a los diferentes polos de la célula para que se puedan dividir, ¿ok? Cuando una célula se va a dividir, tiene que dividir su material genético, que ya sabemos que está en forma de cromosoma. Entonces esas X que tienen su cinturoncito, ese cinturoncito se va a dividir y va a partir a las X en dos, ¿ok? En dos palitos. Uno se van a ir de un lado y otro se van a ir del otro. Para que puedan hacer eso es a través del uso, ¿ok? Entonces esa es la siguiente definición, se llama uso, y es una estructura parecida a una jaula. Es una estructura parecida a una jaula que consiste en fibras delgadas. Es una estructura alargada parecida a una jaula que consiste en fibras delgadas hechas de microtúbulos. Eso ya los conocemos, pero se los voy a escribir. Está ahí. Hechas de microtúbulos. ¿Qué consiste en qué, profe? Que consiste... ahí ya me perdí. En fibras delgadas hechas de microtúbulos. En fibras delgadas hechas de microtúbulos. Entonces, cuando nosotros veamos las imágenes de la división celular, vamos a entender cómo funciona ese uso, que es como el de una rueca. Lo que va a hacer es que va, como hilos, va a jalar a los cromosomas para dividirlos en la célula y que cuando salgan las dos células, cada una tenga su propia proporción de cromosomas. ¿Ok? Dice Anet, literalmente solamente tenía que hacer una sola cosa en toda la película. Pues sí, la pobre Bella Durmiente era nada más una víctima de las circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, sí, solamente... ¿Qué quieres decir durmiente? Durmiente, dormir. Es obvio. No, Así es, Carla. Bueno, ya no los voy a molestar más, muchachos. Terminamos bien, entonces ya mañana iniciaríamos viendo las fases. Esos conceptos que les dicté son los conceptos previos y que debemos de saber cuando veamos la división celular. Ya debemos saber lo que es un cromosoma, qué partes tiene y cómo interviene cada una de esas partes en las diferentes fases del ciclo celular. Ya mañana les voy a poner una presentación y iniciamos bien el tema. Pues por mi parte es todo, muchachos. Ya los dejo para que se preparen para su siguiente clase y nos veríamos pues hasta el viernes. Con ustedes son 2 horas. Así que... Adiós, maestro, hasta el viernes. Cualquier cosa, estamos en contacto. ¿Okay? Adiós, Adiós, profe. Nos vemos. Que tenga buen día. Adiós, maestro. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, profe. El maestro se salió, ¿verdad? Sí. ¡Qué oso! No manches. Y tal vez, ¿sabes qué? Sigue grabando también. Sí, exacto, es lo que estoy viendo. Ya que me voy a salir. Adiós, chavo.